Bueno, el tema que vamos a tomar hoy es un tema que, si bien es de una unidad que está definida más adelante, a ustedes les puede ser muy útil incluso en estos momentos en que están practicando con lo que es diagrama de clases, ¿sí? Requerimientos. Entonces, más allá de que sea un tema que refiere a la especificación de requerimientos, y es una herramienta que pertenece o que está incluida en esa unidad, la podemos adelantar y de esa manera también, como les decía, a ustedes les puede ayudar en los prácticos que están transitando en este momento. El tema que vamos a ver hoy entonces es el diagrama de máquina de estados. Ese es el nombre formal, digamos, de la herramienta, ¿sí? Bien. Nosotros, digamos, cuando estamos hablando del diagrama de máquinas de estado, ya nos encontramos dentro de la construcción de diferentes modelos. Dentro de lo que les decía yo, lo que vimos, digamos, en la clase previa al parcial, que tiene que ver con la ingeniería de requerimientos y estos tres grandes pasos que eran la licitación, la especificación y la validación. Entonces, dentro de la especificación, en donde nosotros queremos generar un documento donde estén definidos justamente todos esos requerimientos de una u otra manera y que estén detallados, que es donde vamos a utilizar diferentes técnicas. Una de las que podemos llegar a utilizar es esta que les voy a presentar. Bien. El diagrama de máquinas de estado es un diagrama que está dentro de los diagramas definidos por UML, ¿sí? Es un diagrama de estructura o de comportamiento. ¿Se acuerdan? Puede ser que sea de comportamiento. Muy bien. Un diagrama de comportamiento, ¿sí? Teníamos, recuerden, nos permitían modelar una máquina de estados, ¿sí? Entonces, el diagrama de máquina de estados nos permite, vamos a ver que nos permite visualizar cuáles son los estados por los cuales puede pasar un objeto. Y en ese sentido nos muestra comportamiento, porque justamente lo que nos hace es trabajar a nivel de objetos y ver cuáles son los diferentes estados que puede adquirir a lo largo de su vida. En ese sentido, ¿sí? Lo que es una máquina de estados, ¿sí? No el diagrama, una máquina, es justamente esto que les digo, especificar o la especificación de cuáles son los estados, la secuencia de esos estados por las que pasa un objeto o una instancia en realidad a lo largo de su vida. Entonces, si nosotros lo pensamos, hasta el momento nosotros cuando hablamos de instancias de objetos, estamos hablando justamente de las instancias de las clases, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pensar en todo el ciclo de vida de ese objeto, es decir, desde que lo creo hasta que ese objeto queda en un estado, ¿sí? Que ya vamos a ver que se llama un estado final, luego del cual no tiene ningún otro comportamiento, no pasa a ningún otro estado. Y esos estados por los que pasa, nosotros los vamos a ver en orden secuencial. Es decir, vamos a ver en qué estado se inicia y luego los diferentes caminos, las diferentes ramificaciones en orden secuencial de esos estados. Y esos estados, o llegamos a esos estados en un objeto, en respuesta a eventos. Quizá vamos a ver este concepto del evento, pero en definitiva un evento es lo que provoca el cambio de estado. ¿Sí? Y cómo el objeto va a responder a esos eventos, ¿sí? Seguramente, más allá de un cambio de estado, pueden suceder otras cosas. ¿Sí? Como ya les dije, modela los aspectos dinámicos, y cuando hablamos concretamente de una clase,
¿sí? Toda clase puede tener una sola máquina de estados, ¿sí? Es decir, que si yo veo mi diagrama de clases y yo, por ejemplo, identifico una clase que sea relevante para construir un diagrama de máquinas de estados, lo que voy a hacer es tener en cuenta que solamente voy a tener una sola máquina de estados. ¿Por qué una sola? Porque en esa única máquina de estados voy a representar todos los estados posibles, ¿sí? No es que voy a hacer diferentes máquinas para representar los diferentes caminos o las diferentes alternativas que puedo tener en esa secuencia de estados, sino que esa única máquina modela todos los estados, todos los eventos y todas las transiciones que pueden llegar a tomar alguna de las instancias de la clase. Es una herramienta realmente fácil de construir, fácil de modelar, y la verdad que aporta mucho en términos de lo que es el entendimiento tanto de los comportamientos en las clases, ¿sí? Como en la definición de los requerimientos. Es decir, las máquinas de estado nos van a ayudar y van a colaborar en la construcción, en la revisión de esas herramientas que les comento. Sí, de hecho, Lorenzo, sí, es un autómata, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Las máquinas de Turing tienen toda una serie de entradas, salidas, ¿qué sucede? Bueno, esto simplificado, pero sí, es un autómata finito, digamos, ¿sí? Bien. Fíjense lo que les digo, se utilizan para modelar, yo por eso les decía antes, el comportamiento de cualquier elemento de modelado, aunque la mayoría de las veces va a ser una clase, un caso de uso o un sistema completo. Nosotros vamos a utilizar las máquinas de estado para modelar los estados posibles de los objetos, ¿sí? O sea, es decir, vamos a construir diagramas de máquinas de estado asociados a una clase. Más allá que después vamos a ver que todavía no hemos visto el concepto de caso de uso, pero se pueden utilizar también para casos de uso o para otros elementos de modelado. Esta máquina de estados se puede visualizar mediante un diagrama de máquinas de estados. Y esto, a ver, en todo UML ustedes van a encontrar esta distinción justamente, ¿sí? Tienen la máquina de estados y el diagrama de máquinas de estados, tienen la clase y el diagrama de clases, tienen el caso de uso como elemento y el diagrama de casos de uso, es decir, lo que nosotros acabamos de ver y definir es la máquina de estados, ¿sí? Ahora, un diagrama de máquina de estados lo que hace justamente es visualizar, mostrar, ¿sí? Una máquina de estado, ¿sí? En donde lo que vamos a ver es justamente esa secuencia de estados, ¿sí? Dentro de un único objeto. Entonces, lo que vamos a ver es cómo un objeto responde a determinados eventos. Vamos a ver el comportamiento del objeto en respuesta a determinados eventos, ¿sí? De esta manera es que, por eso les digo, nosotros hemos definido la máquina y luego lo que vemos es de qué manera eso se representa a través de un diagrama. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un diagrama de máquinas de estado? Se pueden ir detectando a partir de lo que nosotros decimos que es una máquina de estado. Entonces decimos que es la secuencia, es la especificación de la secuencia de los estados por los que pasa un objeto o una instancia a lo largo de su vida, en respuesta a eventos, ¿sí? Y las transiciones correspondientes, ¿sí? Entonces,
vamos a ir analizando cada uno de estos conceptos que surgen, ¿sí?, de esta definición. Un estado. Un estado es una condición o situación en la vida de un objeto, ¿sí? Es decir, lo que nosotros estamos representando como un estado es un momento específico en la vida de un objeto. Por eso dice condición de situación, es ese momento. Y durante ese momento en el cual un objeto está en ese estado, ¿sí?, puede satisfacer alguna condición o está a la espera de algún evento. Puede estar a la espera para saber si continúa, porque puede ser que esté en un estado intermedio en donde después, en respuesta a algún evento, va a pasar a otro estado, ¿sí? Entonces, esto es importante. Un objeto permanece en un estado de tiempo, en un estado, perdón, durante una cantidad de tiempo finita, ¿sí? ¿Vamos? Es decir, que lo que nosotros tenemos que pensar es, bien, durante todo el ciclo de vida del objeto, ¿cuáles son esos diferentes momentos o esas diferentes situaciones por las que puede atravesar el objeto? Un estado se modela de esta manera, ¿sí? Es un rectángulo con puntas redondeadas, en donde utilizamos el nombre, lo ponemos adentro del estado, ¿sí? Esto es la forma de representar un estado en UML. Entonces, cada uno de los estados por los que pueda pasar, nosotros los vamos a nombrar y le vamos a poner justamente, van a ver, un nombre al estado, ¿sí? Que básicamente es una cadena de texto, digamos, ¿sí? Algo que sea representativo y descriptivo de esa situación o de ese momento en el ciclo de vida de ese objeto. Se utiliza la notación camel case, ¿sí?, de la misma manera que utilizan la notación para los nombres de las clases, ¿sí? Y son generalmente nombres cortos, ¿sí? Expresiones nominales. Eso en cuanto al estado. El estado también tiene, ustedes van a ver en la bibliografía, tienen efectos de entrada-salida, hay transiciones internas, hay subestados, hay eventos diferidos, hay actividades, digamos, todos esos son otros elementos de los estados que nosotros ahora no vamos a ver, ¿sí? Es decir, que no los vamos a incluir, simplemente nos interesa saber cómo se representa el estado, qué es un estado, que tiene un nombre, ¿sí? Y hasta ahí, en ASI, digamos, vamos a ver hasta ese punto. Hay estados particulares que son el estado inicial y el estado final, ¿sí? Son pseudoestados porque no son estados en sí mismos, ¿sí? Cuando uno habla de un estado inicial, indica solamente el punto de comienzo, ¿sí?, de la máquina de estados, ¿sí? Entonces, nosotros en realidad vamos a modelar un estado inicial para decir que a partir de ahí y con un evento, creamos el objeto en un determinado estado, ¿sí? Entonces, un estado inicial no es un estado en sí mismo del objeto. Es simplemente para mostrar en el diagrama por dónde se comienza con la máquina de estados, ¿sí? Entonces, este estado inicial, ¿sí?, se representa de esta manera, ¿sí?, como ese punto relleno. El estado final también es un pseudoestado que en este caso nos sirve para lo contrario, para indicar cuáles son los estados a partir de los cuales no pasamos a ningún otro estado. Es decir, indica cuando la ejecución de esa máquina de estados ha finalizado. Entonces nosotros con ese símbolo de estado final, lo que vamos a hacer es mostrar que a partir de determinado estado después no se pasa a ningún otro.
Entonces, importante, hasta ahora el estado. El estado le vamos a poner un nombre. Y hay pseudoestados. Los pseudoestados no llevan nombre, ¿sí? No llevan nombre. Simplemente nos sirven para indicar el inicio y el fin de la máquina de estados, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué es una transición. Y la transición es básicamente la relación existente entre dos estados. Retomando un poco lo que por ahí decía Lorenzo también, digamos, si ustedes ven las máquinas de Turing o los autómatas finitos, tienen transiciones o tienen relaciones. Bueno, esto también, digamos, hay una relación entre dos estados que, estando en el primer estado y ante un determinado evento, ¿sí?, el objeto va a pasar del estado 1 al estado 2. ¿Sí? Es decir, que esa transición me va a indicar o me representa cuáles, ¿sí?, los estados a los cuales puede pasar el objeto, ante qué eventos y ante qué condiciones. ¿Sí? Y una transición ustedes la van a ver representada de esta manera. ¿Sí? Es decir, perdón, la van a ver como justamente esta línea, ¿sí?, en este sentido, es de la misma manera que se modela una asociación, por ejemplo, ¿sí? Una flecha, ¿sí?, dirigida de un estado hacia el otro, diciendo que cuando estoy en el estado en curso, cuando sucede un evento, cuando se satisfagan condiciones, el objeto en curso va a pasar al estado finalizado. La transición lo que tiene es un estado de origen, ¿sí?, un evento de disparo, una condición de guarda, puede tener o no, un efecto o acción y un estado de destino. El evento, bueno, el estado de origen y el estado de destino, digamos, son aquellos que me permiten modelar justamente la transición. El estado a partir del cual surge la transición y al cual llego una vez que se ejecutó la transición. ¿Qué es el evento de disparo? Bueno, el evento de disparo es aquello que provoca la transición, ¿sí? Provoca el cambio de estado. Nosotros vamos a ver que asociado a cada transición le vamos a indicar cuál es el evento, ¿sí? Y es un evento el que provoca justamente ese cambio de estado. La condición de guarda es una expresión que a veces el sistema tiene que cumplir para, junto al evento, permitir la transición. Si esa condición no se cumple, la transición no se produce. Entonces, esta condición de guarda lo que se representa es entre corchetes. ¿Sí? Entonces, sucede el evento y se evalúa la condición de guarda. Si la condición de guarda no es verdadera, no se produce la transición. Y las acciones, ¿sí?, son cuestiones que, una vez que se dispara la transición, ¿sí?, se pueden producir diferentes efectos, como el envío de la señal y demás. ¿Sí? Entonces, las acciones son cuestiones que pueden suceder más allá del ámbito del objeto. ¿Qué es un evento? Es justamente un estímulo. Entonces dijimos que puede disparar la transición. Se escribe sobre la transición. Ustedes van a poner sobre la flecha que une los dos estados el nombre del evento. Existen 4 tipos, de los cuales nosotros vamos a ver solamente lo que se conoce como evento de llamada. ¿Sí? Y el evento de llamada, ¿sí?, es, en definitiva, la petición de una operación específica. Y acá es donde empezamos a pensar
en que nosotros estamos construyendo una máquina de estados asociada a una clase. Entonces, estos eventos de llamada, en definitiva, se corresponden con operaciones de la clase. Entonces, cuando yo defino comportamiento en la clase, parte de ese comportamiento pueden ser eventos de llamada o ir al revés. A partir de los eventos definidos en una máquina de estados, esos eventos después los tengo que reflejar en el diagrama de clases. Entonces, esto, por eso les digo que puede ser interesante cuando uno piensa en el comportamiento de una clase y siendo que esa clase tiene estados, ¿sí?, que vale la pena modelar. Generalmente nosotros modelamos máquinas de estados para clases transaccionales, justamente clases que tienen un ciclo de vida a partir del cual nos es interesante ir viendo cuáles son esos estados. Entonces, el evento de llamada, ¿sí?, que va sobre la transición, en definitiva es, ¿sí?, en términos de la clase, una operación, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando a un objeto le llega o le invocan ese comportamiento que está definido en términos de la clase, ¿sí?, eso, en términos de los estados, va a provocar un cambio de estado. Entonces, la sintaxis de la transición, es decir, cómo va escrita la transición, el evento sobre la transición, va el nombre del evento, la lista de parámetros, que es opcional, nosotros no vamos a ver eventos con parámetros, la condición de guarda, que esto sí lo podemos llegar a incluir, y la lista de acciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que la transición tiene evento, condición de guarda, listas de acciones, estado de origen y estado de destino? Bien, entonces, se le pone el nombre del evento. Este evento, en definitiva, se corresponde con una operación de la clase. No vamos a ver lista de parámetros, vamos a ver en algunos momentos sí utilizar la condición de guarda, y la lista de acciones que nosotros no la vamos a ver, ¿sí? El nombre del evento se omite en las transiciones de finalización. Es decir, en las transiciones hacia los pseudoestados finales no va nombre del evento. No va nombre del evento. Estas cuestiones vayan teniéndolas en cuenta para el momento en que veamos los diagramas propiamente dichos. Entonces, una transición se puede ver de esta manera, ¿sí? El estado origen, el estado destino, la transición, el evento, está en este caso la herramienta lo pone aquí abajo, y la condición de guarda, ¿sí?, que puede o no estar, por eso es opcional, ¿sí? Tengo un estado, el estado destino, la transición, y lo que sí o sí es obligatorio es el nombre del evento. Todo lo otro podría no estar si no es necesario modelarlo en ese dominio en particular, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? La transición es obligatoria. Digamos, sí o sí, si se encuentran ciertas condiciones, tiene que transitar al próximo estado. Es decir, a ver, la transición es porque uno entiende que ese objeto cambia su situación ante un determinado evento, ¿sí? Es decir, y esto no es que sea obligatorio, es decir, vos estás definiendo el comportamiento de tu sistema y de tus objetos. Vos tendrás que ver si ante determinado evento esto es tu necesidad o hay que reflejar en el sistema esa condición o no. ¿Sí? Claro, sí, sí. O sea, la pregunta era más como idea de, es como que los estados pueden cambiar así o directamente cambian así.
A ver, Este, pueden cambiar, a ver, vamos un poquito más. Cuando vos decís pueden o deben cambiar así, ¿a qué te referís? Cuando definís las transiciones. Sí, Ahí los estados directamente, si cumplen todas esas condiciones, se va a exacto. cambiar de estado, digamos. Exactamente, exactamente. Incluso si vos no tuvieras condiciones, si vos decís que estás en el estado A y sucede esto, sí o sí cambia de estado. Es decir, la existencia del evento y la ejecución del evento en el marco o en el contexto del objeto, sí o sí va a obligar al cambio de estado. No es Claro, sí, que sí. no es opcional, digamos, en ese sentido la transición. Bien, bien, porque lo definís vos, digamos. Exacto. Sí, sí, así es. Bien. Eh, La autotransición. A veces existen autotransiciones cuando el estado de origen y el estado de destino es el mismo. ¿Sí? Entonces, puede suceder que ante un evento, ¿sí? Yo lo que hago es salgo del estado, ejecuto alguna acción similar, pero lo que hago es volver al mismo estado. ¿Sí? Es decir, esto a veces nos sirve para reflejar determinadas situaciones en las cuales los objetos, ¿sí? En un determinado requerimiento o asociado a una determinada funcionalidad pueden tener diferentes comportamientos. Entonces yo digo, bueno, si está generado, confirma el turno y en realidad ante el evento confirma el turno, si la confirmación es falsa, queda en el mismo estado. Si es verdadero, paso a otro estado. Entonces, esto autotransición a veces se utiliza para reflejar este tipo de situaciones, en donde, aunque sucede el evento, esa condición de guarda me lleva a que el objeto quede en el mismo estado. Y eso lo reflejamos a través de estas autotransiciones. ¿Mm? No es lo habitual, no es lo más común, no es que siempre van a tener autotransiciones. Nuevamente entiendan que esto puede suceder o no, puede que haya situaciones en las cuales no suceda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? Un ejemplo que tiene que ver con un caso de estudio de una empresa de infraestructura que brinda el servicio de agua potable a una localidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que les he puesto aquí es un fragmentito de un diagrama de clases, en donde nosotros tenemos el servicio, ¿sí? A un titular. Esto sería el servicio de agua potable que está conectado a un titular y a un domicilio. ¿Mm? Ese servicio, más allá de una serie de atributos, cuál es el número de cuenta, desde cuándo, cuál es la categoría, la fecha de conexión, el número de medidor, fíjense que tiene, nosotros le hemos definido una clase estado servicio social. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que, y la verdad que evidentemente los estados los puedo identificar en una clase, entonces lo que hago es los represento, ¿sí? De esta manera, porque me pueden resultar interesantes y puede ser que tenga un manejo un poco complejo de los estados, ¿no? Entonces, lo que digo es, bueno, el servicio tiene un estado en un momento determinado. ¿Mm? Tiene cuotas para cobrar, tiene intimaciones, bueno, una serie de atributos o de referencias a otra clase. Entonces, si nosotros vemos cuál sería la máquina de estado, fíjense, acá está, esta es la clase, la máquina de estado de la clase servicio. El estado inicial, ¿ven? Acá yo indico que comienza la máquina de estados. ¿Mm? Fíjense que si nosotros pensamos en el ciclo de vida del objeto, ¿cuándo comienza el objeto? Cuando lo construimos, cuando lo creamos. Entonces, fíjense que hay una transición al estado solicitado. Nosotros decimos, cuando yo creo el objeto, creo un objeto de esta clase, ¿sí? Es decir, lo inicializo
El primer estado que va a asumir ese objeto es solicitado. ¿Sí? Entonces, tengo el pseudoestado inicial, tengo la transición, el evento, que en este caso tiene que ser el evento de creación, porque es lo que da lugar a que el objeto empiece a existir, ¿sí? Y decimos, es el estado solicitado. Este es el primer estado posible de un objeto servicio. Luego, vamos a modelar todos los estados por los cuales puede pasar un objeto, ¿sí? Y vamos a ver que estando solicitado, uno podría ser que se lo anule a esa solicitud de servicio. Entonces, de solicitado puedo pasar al estado anulado con un evento que se llama anular solicitud. Y ese estado, nosotros le decimos que es, básicamente, tiene una transición, ¿ven?, a un pseudo estado final. Significa que después del estado anulado no va a pasar a otro estado el objeto servicio. Decimos, queda en el estado anulado. Y eso, fíjense, de qué manera le indicamos con una transición hacia este pseudo estado, pero no le ponemos evento, porque en realidad esto no es algo que se dispare que llego a este estado. Este es el último estado que puede asumir por esta vía un objeto servicio. ¿Sí? Un estado solicitado, perdón, un objeto en estado solicitado podría también pasar al estado conectado. ¿Sí? Cuando pasa al estado conectado, lo hace a través del evento conectar. Es decir, si yo estoy en un estado solicitado y sucede el evento conectar, el objeto pasa al estado conectar. De ahí puede darse de baja, entonces otro estado, ¿sí?, final de esta máquina sería baja, y después de conectado puede pasar a reducido y volver n veces, no dice aquí, es decir, yo puedo pasar de un estado a otro y volver, ¿sí?, a través de diferentes eventos, y esto sucede, digamos, mientras la conexión está vigente, ¿sí?, hasta que en un momento puede llegar a darse de baja. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos modelar estados de un objeto. En este caso, fíjense que ninguna de las transiciones tiene condición de guarda. Simplemente tiene los eventos que provocan ese cambio de estado. Y lo interesante de esto es que estos eventos, como yo les decía, ayudan, por ejemplo, a definir comportamiento. Fíjense que lo que yo tendría que hacer en servicio es decir, bueno, voy a tener el evento crear, aquí está la operación correspondiente, el evento conectar tiene su operación correspondiente en la clase, el de baja, el reducir, el normalizar, y está faltando el de la anulación, por ejemplo. Pero ustedes ven que esto, pensar, por ejemplo, en los estados y en las transiciones, justamente en estos eventos les permiten completar lo que son el comportamiento de una clase. Entonces tiene que haber consistencia. Una vez que ustedes empiecen a construir las máquinas de estado, si acá dice conectar, debo ir a mi clase y sumar el comportamiento conectar. Ese comportamiento conectar lo que hace es cambiar de estado. En definitiva, en términos de clases y objetos, lo que hace el objeto es deja de mirar a un estado servicio y empieza a mirar a otro objeto estado servicio. ¿Sí? Porque la pregunta que yo les hago ahora, en este ejemplo, y viendo que estos son los estados de servicio, ¿cuántos objetos estado servicio existen? ¿Cuál es la respuesta? Uno por servicio. Ok. ¿Cuántos objetos
estado servicio vas a tener vos? ¿Cuántos objetos? La pregunta es, ¿cuántas instancias de esta clase vas a tener, Gino? Uno por cada cliente, profe, que le ofrezca el servicio. No, estado servicio, no servicio. Estado servicio. Ah, uno por cada nodo de la máquina, digamos. Exactamente, Gino. Es decir, ¿cuáles van a ser los objetos estado-servicio? Y voy a tener 5 objetos. Voy a tener un objeto cuyo nombre es solicitado. Voy a tener un objeto cuyo nombre es anulado, un objeto cuyo nombre es conectado, un objeto cuyo nombre es de baja y un objeto cuyo nombre es reducido. Voy a tener, ¿cuántos objetos tengo acá? Y voy a tener tantos como posibles estados tenga el servicio. ¿Cuántos estados puede tener el servicio? Estos. 5. Entonces, por eso yo les digo, cuando acá yo veo una transición de un estado a otro, lo que estoy diciendo en términos de objetos es que un objeto servicio deja de mirar a un objeto estado y comienza a mirar a otro objeto estado. En términos de objeto, eso es lo que implica la transición. ¿Sí? ¿Me entendieron con esto? Profe, ¿se instancia en el momento de cambio o en el momento de creación o sea, en el momento de instanciar la clase servicio? Se instancian 5 clases de estado de servicio, una para cada, Se o sea, una instancian para 5 cada estado. objetos. En realidad, Sí, a ver, no se crean en ese momento. Es decir, está pensemos en bien. esto en un sistema que ya tiene una vida, digamos, donde hay persistencia, ¿sí? En donde vamos a tener bases de datos y demás. Lo que hago, cuando yo creo el objeto servicio, levanto a memoria, seguramente desde una base de datos, ¿sí? El objeto que yo necesito. Entonces, en ejecución, en el momento de la ejecución, cuando yo creo el servicio, voy a levantar a memoria el objeto solicitado. ¿Sí? Luego, a medida que ese objeto vaya cambiando, le iré levantando memoria y le iré asociando otro objeto estado servicio. Lo que sucede, lo que sí te puede suceder es que si vos mirás el sistema, en un momento determinado todo el sistema, ¿sí? Y todos los servicios, por ejemplo, y cada uno, ¿sí? Va a estar asociado a un estado en particular. Entonces, en ese caso vas a tener en ejecución o en memoria, vas a tener todos los objetos de esa clase de estado-servicio. ¿Se entendió, Gino? Sí, sí, gracias, profe. Ok. A ver. Por ahora no se hagan lío en esto, por ejemplo, de cómo esto cambia el estado, miro a otro o no miro a otro objeto. Lo importante es que ustedes entiendan que este comportamiento que está acá pertenece a la clase para la cual están modelando la máquina de estados. Y ustedes están modelando la máquina de estados de servicio, por lo cual este es comportamiento de servicio, no de estado. El comportamiento que ustedes tienen definido acá es de la clase servicio. Bueno, avancemos. Puede haber subestados, ¿sí? Esto yo se los presento simplemente a modo de introducción, pero no es que lo vamos a utilizar en análisis de sistemas. Un subestado es un estado anidado dentro de otro. Es decir, ¿qué puede pasar? Que dentro de un estado yo tenga otros estados. Entonces, se hacen máquinas de estado anidadas, ¿sí? Ese estado que tiene una máquina de estados adentro se llama estado compuesto, ¿sí? Básicamente, lo que nos permiten la definición de estos estados compuestos es simplificar transiciones similares. Cuando yo tengo transiciones
muchas transiciones similares desde diferentes estados, lo que puedo hacer es modelar máquinas de estados, lo que puedo hacer es modelar estados compuestos, ¿sí? O subestados. Dice, heredan todas las transiciones de los estados en los que están contenidos. Esto, para entenderlo mejor, yo se lo voy a mostrar a través de un ejemplo. Fíjense, esto es una máquina de estados. No se haga mucho lío con los estados posibles, pero en una clínica, ¿sí?, tenemos los turnos, ¿sí?, y los turnos pueden pasar por estos estados. Que el turno esté disponible, es decir, yo tengo una agenda de turnos en donde creo los turnos vacíos, ¿sí? Entonces yo inicializo por acá. Luego lo asigno a un paciente. Esa asignación me la tiene que confirmar. Por ejemplo, vieron que muchas veces a ustedes los llaman por teléfono para decir, bueno, confirme o no si va a asistir al turno. Entonces, ese estado confirmado representa esa situación. Después está el asistido en el momento, o que representa cuando en el negocio viene el paciente al consultorio. Y después tengo una serie de estados, por ejemplo, que dice, como yo lo puedo llamar a través de una pantalla, ¿sí?, lo convoco al consultorio, lo atiendo y finalizo la atención, ¿sí?, finaliza el turno. Y por el otro lado, podemos tener que se pueden anular, ¿sí? Digamos, el turno puede estar anulado una vez que lo asigné y después me dicen que no van a venir, ¿sí? Lo puedo anular porque ese turno, para que no me quede eternamente en un estado disponible, vengo y lo anulo, ¿sí? Bueno, puede estar en espera porque puede ser que, vieron, a veces cuando uno va a las clínicas de ojo, los atienden, los hacen salir, los hacen esperar porque le hicieron un fondo de ojo, lo que sea, los vuelven a hacer ingresar. Entonces digo, eso es lo que está planteado en estas transiciones, ¿sí? Y bueno, hay cancelaciones también en diferentes transiciones y demás. Bueno, ¿qué les quiero mostrar yo acá para entender el concepto de estado compuesto? Fíjense, tomando esta sección de la máquina de estados, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, desde el estado asignado y desde el estado confirmado, ambos, ¿sí?, pueden ir a disponible con una transición cancela, ¿sí? También, desde asignado y confirmado, ¿ven?, puedo ir a asistido, ¿ven? Confirmado y asignado, puedo ir al estado asistido. Entonces, también puedo ir al estado anulado. Entonces, fíjense que estos estados comparten transiciones, ¿sí? Entonces, y hay que ver si tiene sentido, digamos, modelar un estado compuesto, es decir, que tenga sentido en el negocio, ¿no? Pero nosotros dijimos, bueno, estos dos estados pueden formar parte de un estado compuesto que le hemos dado, o lo hemos denominado otorgado, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que se hace es modelar un estado que tiene subestados, entonces asignado y confirmado pasan a ser subestados, ¿sí? Y fíjense que lo que yo les digo, estos estados heredan las transiciones. ¿Ven que hay transiciones que salen desde el estado compuesto? ¿Ven? Que sale un cancelar a disponible. ¿Qué quiere decir? Que estando yo en cualquiera de los subestados, yo, si me llega el evento cancelar, pasa a los estados disponibles. Estando en cualquiera de los estados, me llega el evento anular y paso al estado anulado. O tengo una transición al estado anulado, ¿sí? Entonces, más allá de que después hay transiciones específicas, o entre los subestados, o desde estados que están fuera hacia un subestado en particular.
Pero, como les digo, nosotros no vamos a trabajar con esto, no se asusten, ¿sí? Pero lo que tienen que entender es cuál es la idea del estado compuesto y de los subestados, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos a veces simplificar la creación de lo que son las máquinas de estado. Bien. El tema es sin duda bastante más amplio, ¿sí? La máquina de estados es una herramienta que tiene mucho detalle, muchos elementos que nos permiten modelar mucho, ¿sí? Pero, sin duda, nosotros, para lo que yo les digo, lo que nosotros estamos trabajando en análisis de sistemas, simplemente poder modelar máquinas de estados que tengan sus estados, sus transiciones y sus eventos, es suficiente, ¿sí? Ven, ahí les digo, hay estados compuestos concurrentes, ortogonales, hay estados no ortogonales, hay estados de historia, digo, bueno, hay toda una serie de conceptos que hacen a lo que son las máquinas de estado avanzadas, ¿sí? Es importante por ahí pensar en el diagrama de máquinas de estados en relación con otros modelos, ¿sí? Con algunos que ustedes ya han visto y hay otros que no, ¿sí? Que ya después vamos a retomar, pero con el modelo de requerimientos, ¿sí? Con los requerimientos globales, ¿sí? Que nos permiten gestionar información de la clase, y con requerimientos detallados, donde va a haber requerimientos donde se producen los cambios de estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ustedes, si veían en los requerimientos de ese dominio, por ejemplo, del servicio de agua, y seguramente iban a tener uno donde registraban la solicitud, iban a tener un requerimiento donde registraban la anulación de la solicitud, iban a tener un requerimiento donde daban de baja el servicio, y así, ¿se entiende? Es decir, probablemente por cada una de esas transiciones tengan un requerimiento o más de un requerimiento asociado. Entonces, esto es donde empezamos a unir los diferentes mundos, los diferentes diagramas, la estructura, el comportamiento, los requerimientos que vienen, que por ahora los estamos modelando por fuera de lo que es UML, ¿sí? Entonces, básicamente, pensar en esto, en la trazabilidad con el modelo de requerimientos. Y también en la trazabilidad con lo que son los casos de uso, ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que es un caso de uso? Hay casos de uso donde se producen cambios de estado. En definitiva, los casos de uso nos permiten capturar la funcionalidad. Después vamos a ver que hay una trazabilidad seguramente con los prototipos de interfaz, ¿sí? Que nosotros los vamos a construir en la etapa de especificación y en la etapa de validación. Tenemos también trazabilidad con el modelo de negocio, porque en definitiva, en el modelado de procesos de negocio, cuando diagramamos con BPMN, hablamos de estado de formularios, hablamos de actividades que actualizan el estado de un objeto. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el sistema, sino que el negocio nos puede dar información respecto de cuáles son los cambios de estado que se pueden producir en un objeto cuando nosotros hemos modelado todas esas actividades. Con el modelo de objetos, lo que es el diagrama de clases, los eventos se corresponden con las responsabilidades de la clase, ¿sí? Y con el modelo de análisis, que eso se ve en diseño, digamos, van a ver que hay una trazabilidad con la realización de caso de uso. Todos estos, salvo lo que es el modelo de análisis, con todos los otros, nosotros los vamos a trabajar. Y vamos a ver justamente esta trazabilidad con otros modelos, ¿sí? Bueno, la idea ahora es, en base a lo que tenemos del lavadero, ¿sí? Del servicio de lavado, tratar de construir el diagrama de máquinas de estado, ¿sí?
y realizar la trazabilidad con los otros diagramas, con el diagrama de clases y con el diagrama, o con lo que son los requerimientos. Hasta el momento no tenemos caso de eso, ¿sí? Entonces, yo les propongo lo siguiente. Vamos a tomarnos 5 minutos, se levantan, se despabilan un poco, y en 5 minutos volvemos y hacemos el diagrama de estados. Voy a poner el caso y vamos a continuar grabando. Bueno, este era el caso que nosotros veníamos trabajando, el servicio de lavado de prendas, ¿sí? Y nosotros inicialmente, que no es el modelo finalizado en detalle, pero habíamos construido este diagrama de clases, ¿sí? Este diagrama de clases que yo se lo subí como la resolución que habíamos de clase, digamos, ¿sí? Que lo vamos a tomar de base, después vamos a ver en todo caso el modelo que sería más finalizado, más detallado, pero este vamos a tomar de base para empezar con la construcción de nuestro diagrama de máquinas de estados de ejemplo, ¿sí? Entonces, dicho esto, y teniendo el caso, ¿lo recuerdan el caso? ¿Hace falta leerlo de nuevo? Nos acordamos. Bueno, entonces, dicho eso, que teníamos el servicio, los tipos de servicio, los tipos de prenda, los pedidos, los clientes. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿hay alguna clase para la cual se justifique, por ejemplo, hacer un diagrama de máquina de estados? Y si se justifica, ¿para cuál? ¿Para el pedido, profe? ¿O no? Muy bien, para el pedido. Para el pedido, digamos, son, como les decía, las clases transaccionales generalmente son aquellas para las cuales nosotros vamos a modelar los diferentes estados o vamos a modelar las máquinas de estado. Fíjense que incluso a lo que nosotros habíamos construido, no tenemos estado como un atributo. Teníamos fecha de cobro que nos permitía decir si tenía un valor, si había sido cobrado, la fecha de pedido, ¿sí? Y no teníamos otra cosa que nos definiera el estado directamente de los objetos pedidos, ¿sí? Con lo cual, digo, si vamos a pensar en un diagrama de máquina de estado, surgirá seguramente un atributo estado, ¿sí? O una serie de atributos que nos permitan detectar o identificar esos estados, ¿sí? Bien, entonces vamos a añadir un diagrama de máquina de estados para pedido. Bien, está chiquito, pero ahí lo grabamos. Bien, vamos a decir, bueno, tengo un estado inicial, ¿sí? Ahí está mi estado inicial. Y voy a tener un estado, ¿sí? Y yo voy a tener acá, dijimos, una transición. Bien, hasta ahí dijimos, bueno, pedido, vamos a crear una clase, un diagrama de máquina de estado para la clase pedido, perfecto. El tema es, ¿cuál es el estado y cuál es el evento asociado a esta transición? Esa es la pregunta para ustedes, en base, obviamente, a este caso de estudio. ¿Alguna opinión? ¿Opción? Y para empezar tendríamos el servicio solicitado. Ok, vos le darías el nombre solicitado a este estado. Ok. Solicitado. Ok. ¿Qué opciones tenemos a esto?
podría haber sido generado. ¿Sí? Podrían haber sido también esas opciones, son válidas para este estado, ¿no? Bien, ¿y cuál es el evento aquí que provocaría la transición? Crear. Exactamente, crear. Fíjense, un comportamiento que yo ya tengo en la clase, tengo el crear acá, ¿sí? Entonces, esto incluso lo que hago es añadir un desencadenante, un suceso de llamada, seleccionar uno. ¿Aparecerá? No, no aparecerá así. Esperen un cachito. No, tijanas. Ok. Entonces, crear es el evento que me provoca la transición hacia el estado solicitado. Bien. ¿Qué otros estados ustedes detectan de ese enunciado que está planteado aquí? Cuando dice solicitado, significa que ya entregó la ropa. La pregunta la respuesta a esa pregunta, Lorenzo, es ¿cuándo creamos el objeto pedido? Cuando llegue el cliente con la ropa. Exacto, es decir, cuando yo en el sistema creo el pedido, porque me la dio a mí, ¿cierto? O sea, me la entregó. En ese momento se crea el objeto. Entonces, en ese momento toma el estado solicitado de ese objeto. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, digamos, estos eventos se producen, y yo lo voy a escribir acá, digamos, en términos de un texto, se producen asociados a un requerimiento. A un requerimiento que, permítanme, yo voy a hacer esto, a un requerimiento que nosotros le habíamos llamado registrar pedido de servicio de lavado. O sea, que cuando yo tengo este requerimiento, yo lo estoy poniendo acá a modo de aclaración, se produce este evento y deja al objeto pedido en este estado. ¿Sí, Lorenzo? Sí, sí, quedó claro. Ok. Entonces puede ser que pongamos uno que sea lavando. Por ejemplo, ok. O sea que vos decís que tengo otro estado que lo llamemos lava. Ok. ¿Qué otro? Vamos a tratar de identificar los estados. Y ya lavado, digamos. Ok. Le puedo poner, en vez de ya Limpio. lavado, bueno, lavado finalizado o finalizado, algo así. Ah, sí, 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 estaría bien. ¿Sí? El ya lavado no me resultaba muy elegante. Bueno, ¿qué más? ¿Algún otro Puede ser estado? entregado. Podría ser entregado, por ejemplo. ¿Alguno más? Y cobro, pero no me acuerdo si lo tenía que cobrar sí o sí antes de entregárselo o cómo era ese tema. Dice que, acá dice, que cuando se presenta a retirar, se le solicita, se verifica que esté finalizado, se efectúa el cobro y se le entrega un ticket. Entonces, dicho esto, ¿ponemos un estado cobrador? Para mí está como muy asociado al de entregado.
Luego cuando se lo entrega, como que se lo cobra sí o sí en el mismo momento. Exacto, fue. Sí. Muy bien. ¿Faltaría uno que sea como listo para lavar o preparado antes de lavando? ¿Vos decís cuando se separan las prendas? Sí, Ok, vamos a ver. ¿Preparado? Algo así. claro. Bueno. ¿Algún otro? Profe, ¿podría haber otro estado para verificar si puede realizar el lavado o no? No sería un estado, eso sería una verificación. Porque no me va a provocar ningún cambio de estado en ese caso, Luis. Es decir, yo simplemente voy a controlar, ¿se puede o no se puede lavar? Pero no hago nada con el pedido en sí mismo, digamos. ¿Sí? A menos que vos me digas, no, profe, si yo no... Lo que pasa es que además hay que ver, porque lo que no se puede lavar son las prendas en particular, e incluso en un mismo lavado podés tener prendas que sí se pueden lavar y otras que no. ¿Sí? Con lo cual esos son estados posibles de un detalle del pedido, más que del pedido en sí. ¿Sí? Claro, claro. Profe, y si de lavado finalizado no podríamos ir a un tipo de estado como de donación o algo así, porque si no lo iban a buscar, se Ok, donaban las prendas. ok. Opción. En ese caso, el lavado finalizado sería como un estado de espera. El lavado finalizado es desde que vos el momento, a ver, ¿qué entendemos? Desde el momento, desde que se terminó hasta que viene el cliente a retirarlo. Claro, sí, sí. Profe, ¿y Ok. no se podría agregar un estado que sea como si la prenda que lavamos, digamos, el lavado no resultó, o sea, no salió la mancha o algo? Lo que pasa es que eso es del pedido, veamos acá, es del pedido ese estado o ese comentario y demás, o de quién es, de qué No, sería clase. más digamos, del servicio, No, del en términos resultado, de estas digamos, clases, de aplicarlo. pero en términos de estas clases que tenemos acá, Ah, sería eso que vos estás mencionando, ¿a cuál corresponde? al ítem pedido más que al pedido. Exactamente, al ítem pedido. Podríamos ver, incluso podría ser necesario, crear un diagrama de máquinas de estado para ítem pedido, pero eso sería otra máquina de estado, ¿sí? Ahora estamos analizando justamente la del pedido, ¿sí? Esto es lo que vos decís, si se pudo lavar, si no se pudo lavar, ¿sí? Son estados posibles del ítem del pedido. ¿Sí? Bien, ¿algún otro estado? No hay que encontrar muchísimos estados, ¿no? O sea, no es el objetivo, pero simplemente pregunto si ustedes han identificado alguno. ¿No? Bueno, vamos a pensar. Entonces, ustedes dicen, de solicitado puede pasar a preparado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería el evento? ¿Está ya definido el evento acá? Probablemente no. No tengo un evento que me provoque eso. Entonces, ¿cuál sería el evento? ¿Quién dijo preparado, el estado preparado? Yo. Bueno, Yo creo Gino. que el estado preparado no era el preparado para entregar, No, era sino que preparado ya para lo lavar, lavado. entendí yo, Gino. ¿Es así? Sí, sí. Porque, Ok. porque en el enunciado decía que al finalizarlo lo preparaba para la entrega. O sea, lo Claro, pero organizaba, lo preparaba. sí. Gino lo que lo plantea es en función de esto. Dice que organiza las prendas para realizar el lavado. Entonces, es esa instancia en la que él está planteando este estado. Ah, Después, claro, claro. ¿sí? Ahí es donde se refiere Gino. Entonces, ¿cuál sería el evento? ¿Cómo lo podemos llamar al evento? El evento no está definido. Es decir, no tenemos una operación en la clase que se llame de esa misma manera. ¿Cómo lo podemos llamar?
separar prendas o controlar prendas. Ok. Preparar le vamos a poner. Esperen que no me salió lo que quería hacer. Un segundito. Por alguna razón. Segundo, sí. Algo que les quería mostrar. A ver, si me sale ahora. Añadir, desencadenante, suceso, crear. Bueno, ahora lo hace así. Bueno, fíjense que acá le pone operación 1, ¿sí? Ya le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar preparar o algo por el estilo. Pero lo que yo les quería mostrar, que no, es que fíjense que en la clase, acá, en el browser, me agrega el comportamiento. ¿Sí? Me agrega el comportamiento. Entonces, cuando yo cambio, preparar, me lo cambia acá. Esa es una, por ejemplo, de las ventajas de usar las herramientas Case. Cuando yo cambio en un modelo, me lo cambia en el otro. Y acá debería aparecerme ahora preparar. ¿Ven? Entonces, este comportamiento se me va completando cuando yo voy completando, por ejemplo, la máquina de estados. ¿Sí? Es simplemente para mostrarles un poco lo que tiene que ver justamente con la consistencia de esto de los modelos y que a veces parte de esa consistencia la puede resolver la misma herramienta, ¿no? Bien. Bueno. Ahora, vamos a ver, Gino dijo preparar. Yo me voy a ir a lo que nosotros habíamos planteado de los requerimientos, ¿sí? Y hay una funcionalidad que me permita, por ejemplo, registrar en el sistema la preparación, Gino. Acá están los requerimientos. Se me fue Gino. ¿Estás por ahí? No, estoy acá, pero estoy leyendo. Ok. Les pregunto a todos, ¿no? Digo porque Gino lo mencionó, pero la pregunta es, dicen, profe, yo voy a, en el sistema, el objeto pedido va a pasar de preparado, de solicitado a preparado. Ok, yo le dije, ok, puede ser, es una posibilidad, la modelamos la transición. Hay un requerimiento que hoy en día me permite en el sistema registrar esa situación. De lo que habíamos definido. Creo que no. No. Bien. La respuesta es no. No tenemos entre nuestros requerimientos nada que nos diga que en el sistema podemos registrar que el pedido está preparado para lavar. Entonces, ahí las decisiones son dos y tienen que ver un poco también, digamos, con la definición del sistema, a veces en esto de tratar con el cliente, de decir, bueno, nosotros, una vez que preparemos las prendas para lavar, ¿queremos registrar que ya están preparadas? ¿Sí o no? Si es sí, existirá ese estado que planteó su compañero, pero hay que agregar algún requerimiento que nos permita modelar esa situación en el sistema, que nos permita registrar esa situación en el sistema. Entonces, a lo que voy es, y acá es donde empezamos a ver la consistencia y en donde este diagrama les puede ayudar a pensar requerimientos, comportamiento. Entonces yo decir, bueno, yo acá no lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a agregar? Entonces yo debería, simplemente lo agrego acá por una cuestión de orden, por ejemplo, un registrar pedido preparado para lavar. Esto
que antes no estaba, sería el comportamiento o el requerimiento en el cual se va a producir este preparado. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo que tener esa consistencia. Si ustedes dicen, no, yo no voy a tener una funcionalidad de preparar el pedido para lavar, entonces este estado está mal, no puede ir. Y ahí es donde yo quiero que entiendan cuál tiene que ser la consistencia. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Sí, capaz, profe, o sea, para evaluar si lo agregamos o no, habría que ver si puede surgir algo, algo que me provoque que no pueda lavar la ropa. O sea, que el preparado vaya cancelado, por ejemplo, o algo de eso. Exacto. Y de Si hecho, no, ese es un estado que le falta, ¿sí? Que yo les preguntaba. Porque si vos ves, dice, el cliente puede solicitar cancelar el pedido, siempre que las prendas aún no hayan sido lavadas. Entonces el pedido se puede entonces, cancelar. claro, entonces va sí o sí. Bueno, a ver, Ah, bueno, pero el solicitado podría ir a cancelado, claro. exactamente, es decir, en esa situación que estamos planteando, que tenemos el estado cancelado, por ejemplo, nosotros podríamos decir que vamos de solicitado a cancelado y que vamos de preparado, también vamos a cancelar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces pues, yo podría tener eso. ¿Sí? Con un evento que sea, por ejemplo, cancelar. ¿Sí? Y fíjense que ese cancelado también podría ser, si lo modelamos de esta manera, también es el evento que provoca este cambio de estado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si me deja moverlo. Bueno, ahí está, como para que se quede más claro. Y cancelado sí es un estado final. ¿Sí? Es decir, fíjense que lo que yo hago acá es decir, bueno, si yo lo puedo cancelar, dice que se puede cancelar mientras no se esté lavando, lo cancelo, ¿sí? Y ese estado cancelado es un estado que va a un pseudo estado final y no lleva ningún evento, esa transición, ¿sí? Recuerden eso, acá no va ningún evento. Ahora, la pregunta es, ok, yo ya tengo el comportamiento cancelar, se me agregó acá. ¿Tengo el requerimiento de cancelación? Vamos a ver, vuelvo a pasar para abajo. Tengo en algún lado en la cancelación, registrar resultados, registrar cobro, consultar, cancelar. Aquí está. Esta funcionalidad o este requerimiento funcional es el que me va a provocar justamente esa cancelación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos, ¿se va entendiendo más o menos? Sí, Sí, Jesús. profe. Sí, Ok, bueno, perfecto. Bien, entonces, ustedes me dijeron, bueno, después de preparado, asumiendo que vamos a tener este estado, podría haber alguno de ustedes que me diga, profe, yo no lo consideré. Y la verdad que en el planteo del sistema, si ustedes no lo hubieran considerado y hubieran dicho que pasaban de solicitado a lavando, para mí también estaba bien, por cómo estaba planteado el ejercicio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cualquiera de las dos alternativas, a mí me parece válido. Ahora, de lavando, de preparado pasa a lavando. Ok, tenemos que tener algo que diga, tenemos que ponerle un evento acá. ¿Qué evento le vamos a poner? ¿Ya lo tenemos definido? No está. Si nosotros vemos nuestro diagrama de clase, no hay nada que me diga, por ejemplo, registrar el inicio del lavado.
Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar, lo voy a hacer más corto, iniciar lavado, ¿sí? Que va a ser, ahí vamos, bien. Y la pregunta es, ¿tengo el requerimiento que me asocia o que me permite iniciar el lavado? Vamos a ver. ¿Está en algún lado? ¿Lo ven? Este ya está. Y si nosotros lo vemos del lado más operativo y antes de lavar, tiene que consultar los pedidos que hay que lavar. Está bien, Pero no pero sé si eso está bien el enfoque. esa consulta, vos te imaginas que en esa consulta, Luis, vamos al sistema y a la pantalla, vos lo consultas, sí. ¿Vos te imaginas que ahí tenés un botón para decir inicio el lavado? Yo decía más desde el lado del que es el encargado de lavar, tiene que consultar cuáles son los pedidos que tiene que lavar. Bien. Él, en su trabajo, en su rol. Pero no sé si sí, decime. Puede ir aplicado a este caso. Bien. Esto, cuando vos decimos vamos de preparado lavando o de solicitado lavando, ok. Si hay una transición, significa que acá tiene que haber en algún lado del sistema que vos a ese pedido es como que le pongas un botón o un check o algo que te diga ahora empezó el lavado. ¿Se entiende? Es decir, eso tiene que estar reflejado en términos seguramente del sistema y si es con un usuario de una pantalla que dice ahora empecé con el lavado. Por eso te preguntaba, por ahí vos decís, no, profe, yo en la misma consulta tengo para seleccionar el pedido y decir que se inició el lavado, por ejemplo. Entonces, podría ser. Si no, tiene que haber una funcionalidad específica que sea, por ejemplo, registrar inicio de lavado de prenda. ¿Sí? Y esto es lo que está asociado. Nuevamente, estos son textos anexos, ¿sí? Yo, para que ustedes tengan la trazabilidad más a mano. Ahí es lo que es en ese requerimiento. ¿Qué me imagino yo? Una pantalla en donde yo ingreso, donde veo todos los pedidos que están en estado preparado y digo, ah, este lo voy a lavar. Entonces, cuando chequeo o aprieto o selecciono, ¿sí? Ese objeto que yo seleccione, que es el pedido, pasa al estado lavando. Y en esa misma pantalla, probablemente, ¿sí? Yo tenga la opción de cancelar el pedido. Una vez que lo prepare, tenga la opción de cancelar. ¿Sí? Entonces, me imagino una interfaz en donde un usuario puede decir, che, va lavado o este lo cancelo. Por ejemplo, ¿sí? Bueno. Sí, se entendió, profe. Perfecto, Luis. Excelente. Bien. Entonces, una vez que pasa de lavando, va a lavado finalizado. Y este sí lo tenían. Fíjense que nosotros... Uy, perdón. No sé qué pasó. Se me fue. Todo lo que había hecho. Ahí está. Bueno, no sé. Nosotros ya lo teníamos en el diagrama de clase, ya lo habíamos pensado al finalizar lavado como un comportamiento. Entonces, lo usamos. Ya que está, lo usamos. ¿Sí? Entonces, este finalizar lavado
Vamos a ver si yo tenía un requerimiento que ya lo contemplara, ¿sí? Entonces, a ver, este lo agregamos. Y este, el registrar el resultado de lavado, es el que tiene que ver con el finalizado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener ese es el requerimiento asociado al lavado finalizado. Y después me dicen, ustedes me decían, bueno, profe, de lavado finalizado va a ir a entregado. Perfecto. Es lo que nosotros podemos modelar acá. A entregado con un evento. ¿Cuál sería el evento ahí? ¿Está definido? ¿No está definido? ¿Cuál sería el evento? ¿Cobrar? ¿Será? Exactamente. Sí, Luis, es cobrar. Por más que uno pase el estado entregado, uno podría haber pasado, el nombre del estado podría haber sido cobrado, por ejemplo. Pero nosotros lo habíamos ya modelado a esa instancia, porque, como decía uno de tus compañeros, el cobro y la entrega van de la mano. Es decir, se producen en definitiva en el mismo momento. Y en términos del software, ustedes imagínense, yo cuando registro que lo cobro es porque indefectiblemente lo estoy entregando. Entonces no tengo dos comportamientos diferentes, ni siquiera en el sistema tendré dos requerimientos o dos pantallas distintas. Simplemente voy a decir, bueno, ese pedido lo cobro. Y cuando lo cobro, pasa a estar, uno podría haber dicho, para, si quisiera que, como un poco más de coherencia, decir, bueno, en realidad está en el estado cobrado, pero entendiendo también que cuando uno cobra, lo entrega, ¿sí? Entonces, esto se produce en registrar cobro de pedido de servicio de lavado, en ese requerimiento. Bien, ¿y de entregado a dónde pasa? Y finalizamos Finalizado. el proceso. O sea, no el proceso, pero se finaliza. Exacto. Los objetos pedidos que llegan al estado entregado no pasan a otro estado. Eso es lo que hay que entender. Es decir, los objetos pueden tomar diferentes vías. Entiéndase. Hay un objeto que puede ir de solicitado a entregado, hay otro que puede ir de solicitado a cancelado, hay otro que puede ir de solicitado a preparado y a cancelado, o hay otro, como les decía al principio, que pueda hacer todo este recorrido. Diferentes objetos van a hacer diferentes transiciones dependiendo, ¿sí?, de la situación, y van a quedar en diferentes estados. ¿Sí? Algunos podrán quedar en el estado cancelado, otros podrán quedar en estado entregado. ¿Mm? Y eso es lo que ustedes tienen que entender, que no es que el objeto, un solo objeto vaya a tomar todos estos estados. Un objeto puede tomar un conjunto de estados a lo largo de su vida y pueden ser distintos unos de otros. ¿Sí? Unos objetos respecto de otros. Fíjense que yo acá lo modelé a 2 veces al pseudoestado final, se puede hacer, no hay problema, yo lo hice así incluso para no cruzar líneas ni nada, o podrían tener un solo pseudoestado y van todos ahí. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. Sí, Cuando Juan. nosotros pasamos del lado finalizado a entregado, pasamos con la operación cobrar. Nosotros tenemos definida otra operación que es estoy cobrado y pusimos con un booleano. ¿Esa podría ser una condición de guarda o la condición de guarda no son operaciones? La condición de guarda no son operaciones, son expresiones booleanas en términos de alguna validación que tenga que hacer el sistema. ¿Sí? Acá no me surge, digamos, el tema de la condición booleana, pero, digamos, en este ejercicio, pero no son operaciones. Eso sí, eso
Así ya te queda claro, digamos. Es una expresión que vos podés poner y que el sistema tiene que evaluar, pero no en términos de una operación. Bien. Entonces, me queda donación. Donación. ¿Desde dónde? O donado, o pedido en donación. Desde el lavado finalizado, profe. Muy bien, Juan. Muy bien, exactamente. Porque cuando lo dono es porque nunca lo vino a retirar, es decir, nunca se produce esta transición, sino una vez que lo finalice, lo voy a donar. ¿Sí? Entonces, esto es también un estado después del cual no transita. Y acá tengo que poner un comportamiento, que yo no tengo ningún comportamiento definido, me voy a tener que definir uno, que sea, por ejemplo, añadir operación dólar. Y profe, una consulta. En caso de que sea otro ejercicio, ¿no? Que Sí. el tipo de entrega no sea tan directo, Ujú, sea enviar a domicilio, ujú, proceso de venta es hasta que se entrega a domicilio. En sí. este caso. Ujú. En este caso, ¿no estaríamos modelando el proceso de entrega? O sea, ¿En a este la hora caso o de en el hacer los otro me estás estados, diciendo? yo digo en el otro, perdón, yo digo aplicando los estados en ese problema que le estoy dando. Sí. ¿Se debería modelar eso? O sea, Sí, hasta los la estados. entrega, incluso, no solamente hasta la entrega, Luis, suponete que sea una entrega, es un pedido de un delivery, Sí, ¿sí? Vos lo solicitás, te lo preparan, te, te lo facturan, por ejemplo, o sea, sí, vos lo solicitás, lo preparás, o lo podés cancelar, te lo facturan acá, y se lo entregan al delivery. La entrega al delivery es un estado. Y a que ver, esté entregado es otro estado. ¿Por qué? Porque el delivery cuando vuelve al negocio te dice, che, lo entregué. Entonces ese pedido queda en el estado entregado. ¿Sí? Por ejemplo. Puede haber mucha más complejidad en todo esto. Puede ser que esté cobrado pero no entregado. Digo, y ahí empezamos con, dependiendo de los dominios, los diferentes estados y las diferentes situaciones. claro, claro, ahora entiendo. Gracias. Okay. Bien, este tiene que ver con esta funcionalidad. Procesar pedidos de servicios no retirados. Entonces, en este procesar pedidos de servicios no retirados es que se produce este evento que hace que el pedido esté para donación o en donación. ¿Sí? Y esto sería, digamos, cuando terminamos, digamos, en este esquema inicial de definir la máquina de estados del pedido. Nuevamente, más allá de los estados, digo que los estados ven que les resultan como, por eso dicen que es una herramienta de dentro de todo sencilla, porque es una cosa que surge del enunciado, un poco de manera más natural. Lo importante de esto, gente, es que no solamente modelar esto, sino ven cómo yo me llevo a, por ejemplo, agregar dos requerimientos nuevos. Entonces, me permite controlar de alguna manera y me permite validar los requerimientos que yo he definido. A ver, ¿están completos los requerimientos que yo definí? Y en función de esta máquina de estado nos estaban faltando estos dos. Hay que ver, quizá alguien no puso el preparado, entonces este requerimiento no irá. Pero digo, en función de lo que nosotros hemos modelado como máquina de estado, nos dimos cuenta que nos faltaban dos requerimientos funcionales. Y también nos dimos cuenta que en el diagrama de clase nos faltaban todos estos comportamientos, por ejemplo. ¿Sí? Y que también nos está faltando, que sería ideal, digamos, ya definirlo,
el estado del pedido, ¿sí? Como una clase. Entonces, acá agregarle el atributo estado. ¿Sí? Entonces, digo, agregar estas cuestiones nos ayuda, esta herramienta, si bien, digo, los estados solamente se pueden modelar acá, nos ayuda a pensar también las otras herramientas que hemos estado construyendo hasta el momento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? No, profe. ¿Ah? ¿Nadie? No, profe, quedó claro. Bueno, ok, excelente. Bien. Bueno, vamos acá. Bueno, vamos a hablar de los parciales ahora, ¿sí? Vamos a hablar un ratito de los parciales. Bueno. Ahora se los voy a dejar ver, ¿sí? Pero comentarles. Respecto de digamos, las sumas de los puntajes y demás, digamos, la herramienta, digamos, al ser preguntas verdadero, falso, múltiple opción, digamos, la herramienta simplemente da el puntaje, digamos, que les corresponde. En ese sentido, digamos, hasta ahí, digamos, no hay posibilidades de variación, salvo que sí, y que puede pasar, y que eso es lo que ustedes eventualmente revisarán, tiene que ver con una mala configuración de la pregunta, que yo me haya equivocado al configurar la pregunta en términos de las respuestas correctas o las respuestas incorrectas. Respecto de las preguntas de relación, les comento algunas cosas que observé. En las preguntas de relación, generalmente eran un tema, otro tema, había que relacionar, de diferente manera. Algunos eran un tema de una unidad con un tema de otra unidad, algunos eran las incumbencias del ingeniero, es decir, bueno, de qué manera determinado tema de la materia ayuda a esa incumbencia. Otros eran explícitamente, es decir, yo te doy un tema, te doy otro tema, relaciónalos. Muchos lo que hicieron fue definirme un tema y definirme otro tema, pero no relacionarlos. Es decir, me hacían una introducción teórica del tema, me hacían una introducción teórica del otro tema, pero no elaboraban, no definían la relación entre los conceptos. En donde esa relación podía ser, digo, generalmente es qué aporta uno a otro, o de qué se vale uno a partir de otro, o si un tema es la entrada de otro. Bueno, en general lo que pasó es que hubo mucho de eso, definición de los temas por separado, pero no relacionados. Yo en esos casos, algún puntaje por la definición conceptual de los temas he puesto, pero no era o no respondía a la consigna, con lo cual no tienen el puntaje máximo de la pregunta, ni mucho menos, porque en definitiva lo que yo no le estaba pidiendo la definición de los temas, sino la relación entre los temas. En muchos casos, cuando se les pedía que ustedes eligieran los temas, no mencionaban ni siquiera cuáles eran, o no quedaba claro, digamos, no es que no mencionaban, pero cuando iban desarrollando tampoco quedaba claro cuál era el tema que habían seleccionado, cuáles eran los temas que habían seleccionado. Luego, en términos también de las preguntas a desarrollar, cuestiones a veces de redacción que
hacen compleja, digamos, la interpretación de la idea que ustedes querían expresar, ¿sí? Hay cuestiones a veces que en la redacción hacen que no se entienda cuál era la idea o la relación que estaban planteando en algunos casos. Entonces, dicho esto, van a ver, recuerden, la pregunta de relación o la pregunta de desarrollo tenía un puntaje de 10 puntos, ¿sí? En función a eso, digamos, yo he revisado, no solamente les he señalado por ahí en la pregunta de relación qué se esperaba o cuáles son las dudas, digamos, que a mí se me plantean en el momento de leer su respuesta. Yo no solamente la he corregido, una vez que corregí todo y demás, volví a revisar, revisé puntajes, revisé preguntas, había una pregunta que estaba mal configurada de mi parte, porque restaba, digamos, en términos negativos. Las preguntas no es la idea, a lo sumo es 0 puntos, si está mal, pero no es que resten, digamos. Entonces, revisé todos esos aspectos. Entonces, yo ahora les voy a habilitar a ustedes para que vean el feedback, ¿sí? Y para que ustedes puedan ver cuáles son las preguntas, cuáles fueron los comentarios que yo les hice eventualmente, pero sí lo que les pido es, si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta respecto de una respuesta de una pregunta, verdadero o falso, múltiple opción y demás, primero revisen la bibliografía, ¿sí? Es decir, la idea es, profe, la verdad que lo que dice la bibliografía y la respuesta planteada por usted son incongruentes, es decir, no hay relación entre lo que está planteado y lo que usted dice que está correcto o que está incorrecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más allá de la pregunta de relación, en esas otras preguntas, tómense ese trabajo, digamos. No es simplemente, profe, ¿por qué está mal? ¿Mm? Entonces, lo que yo voy a atender en ese caso son ese tipo de preguntas, de decir, profe, mire, la verdad, la bibliografía dice A, acá dice B, y usted dice que B está bien. ¿Por qué? O dice que B está mal. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas. Después, todo lo otro, ustedes pueden ver la respuesta correcta, o me pueden preguntar, profe, ¿cuál es la que me está faltando eventualmente? Porque puede ser que sea una múltiple opción y ahí no se den cuenta, pero traten de hacer primero ese trabajo ustedes, ¿sí? Para luego, en todo caso, si hay algo que revisar, lo revisamos. Yo no tengo ningún problema. Si tengo que revisar todos los parciales nuevos, los reviso, pero que sea con un fundamento la revisión. Es decir, no vamos a empezar a revisar parciales por revisar o porque no entiendo por qué acá la pregunta me da tanto puntaje o me da tanto otro. ¿Sí? Bueno, esperen que los tengo que configurar a los parciales para que ustedes los puedan ver. ¿Sí? Mientras tanto, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Bueno, ahí se los voy a habilitar un segundo. Que me estaba acordando cuando estaba hablando con ustedes que hay una parte que no se las habilite. Y si no, no van a poder ver los puntos de la retroalimentación específica. Ujú. Bien, ahí estamos. Un momentito, gente. Si no, no van a ver
Los comentarios míos, mira, y las correcciones me di cuenta recién. ¿Pudieron ustedes hacen caso de los mensajes en el aula virtual? ¿Los ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿vieron? O sea, yo el lunes vieron el mensaje que yo les había subido unas preguntas de ejemplo de relación. ¿Eso lo vieron? Sí, sí. Ah, ok.